La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Esta es la segunda parte de la parábola del rico y Lázaro, pero le voy a poner como título a las dos muertes. Aquí vamos a hablar de la segunda muerte, o de las dos muertes. Vamos a hablar de la esperanza contra esperanza, o sea, aún en la muerte, hermanos, a unas personas cuando están muertas, cuando mueren sin Cristo, tienen esperanza. ¿Ok? Ahora, nosotros que tenemos entendimiento sabemos eso, ellos no. Esa es la diferencia. Entonces, para que no se preocupen por sus seres queridos que murieron sin Cristo. Muy probablemente, a lo mejor le voy a poner así, murieron sin Cristo. ¿Ok? Hay esperanza para sus muertos que murieron sin Cristo. ¿Ok? Aquí vamos a hacer ese estudio y como les digo, es la segunda parte en relación a Lázaro y el rico. El versículo que de entrada es Judas 1:12, hablando de los falsos profetas, dice: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua. Aquí habla simbólicamente, llevadas de acá para allá por los vientos. O sea, estas personas no tienen el Espíritu Santo. Son personas llevadas por los deseos carnales. Árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. ¿Por qué 2 veces muertos? Fíjense bien. Nosotros, todos los seres humanos, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos muertos, hablando de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores, estamos muertos. Escuchamos el Evangelio, el testimonio de Cristo Jesús, entonces el Señor nos da vida. El Señor nos da vida. Resucitamos juntamente con Cristo. Ya ahí está la primera resurrección. ¿Ok? Entonces nosotros, si nosotros nos dejamos llevar por las mentiras de Satanás, entonces regresamos al mundo. O sea, 2 veces muertos. ¿Por qué? Porque estábamos muertos entre los delitos y pecados. Resucitamos juntamente con Cristo Jesús a través del Evangelio, a través del testimonio, a través de la fe, a través del Espíritu de Dios que nos fue dado. Entonces ya resucitamos juntamente con Cristo en el bautismo. Entonces nos regresamos al mundo 2 veces muertos, es lo que dice Judas. Entonces, esa es la segunda muerte, hermanos, separados de Dios. Una persona ya puede estar separado de Dios desde aquí. Desde aquí. Mucha gente pudiera pensar que sigue al Señor, pero hay gente que son predicadores y están muertos en sus delitos y pecados. ¿Por qué? Porque niegan a Cristo, hermanos. Niegan a Cristo con sus predicaciones. Y casi siempre, o sea, hay ciertas cosas que estas personas hacen para identificarlos. La número uno es el amor al dinero. Esa es la más típica, el amor al dinero. Lo hacen por amor al dinero. Fueron engañados por el amor al dinero. Entonces, raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces vamos a Efesios 2:1. Escribiendo Pablo a la iglesia de Éfeso, dice: y Él os dio vida a vosotros. ¿Se fijan? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Pero ya una vez que nosotros recibimos el Espíritu Santo por escuchar el Evangelio, entonces ya somos justificados, ahora tenemos vida, resucitamos juntamente con Jesús.
Ahora, para resucitar juntamente con Jesús necesitamos, hermanos, también dejar las cosas del mundo. Okay, pero ya con la ayuda de Dios. Sin Cristo no podemos, acuérdense, ¿ok? Ahora vamos a Esdras 10:2. Entonces, acuérdense, estoy predicando aquí también en relación a la esperanza contra esperanza, o sea, para aquellos que murieron sin Cristo, ¿ok? Hay esperanza para sus seres queridos, hermanos, que murieron sin Cristo, pero no tomen esto para pecar. No tomen esto para pecar, porque hay de aquel al que se le da conocimiento y usa ese conocimiento para pecar. La palabra de Dios dice, hay de ellos, porque al que se le da más, se le pedirá más. Entonces, si yo les estoy compartiendo esto, que esto, hermanos, no sea algo para decir, no, pues al último todos somos salvos, yo voy a hacer lo que quiera. Hermanos, si tú no le tienes miedo a las cosas de este mundo, y en realidad sí hay muchos miedos. Hay gente que tiene miedo a ser secuestrado, hay gente que se suicida porque no puede con los demonios, hermanos. No, tengan cuidado, ¿no? O sea, ¿cómo nos vamos a querer pasar de listos contra Dios? No, hermanos, tengan mucho cuidado. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Hay esperanza para Israel. Obviamente aquí está hablando simbólicamente también. Cristo es nuestra esperanza. ¿Okay? Romanos 4:18, hablando de Abraham, siendo ya un anciano. Abraham, él creyó, Romanos 4:18, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Así será tu descendencia. Ahora, para entender la palabra de Dios, toda la ley, si yo les había dicho en el antiguo estudio, toda la ley que está en el Pentateuco, toda la ley y todos los profetas y el libro de los Salmos apuntan a Jesús. Eso es lo que dice Jesús en Juan 5, 39-40, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Conocer a nuestro Padre Dios. Lo tenían enfrente de Él. Lo tenían enfrente de ellos mismos. A Jesús. Él es nuestro Padre. Él es la vida eterna. Él es la vida eterna. Entonces, a nuestro Padre Dios nadie lo vio jamás. Pero el que ve al Hijo ve al Padre, hermanos. Entonces, ellos no tuvieron vida eterna, o sea, ellos no tuvieron felicidad, o sea, ellos no tuvieron ese espíritu que da vida, porque no creyeron en Él. No creyeron en Jesús. Y las Escrituras son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ya, no, ahorita, no después, ya desde ahorita vas a tener vida, y vida en abundancia, dice Jesús. Isaías 41:4. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones? Desde el principio, yo, Jehová, el primero y yo mismo con los postreros. El primero y el postrero.
Este es Dios. Estos versículos, los que no creen en Jesús como Dios, le dan vueltas y le dan vueltas. Este es Jesús, hermanos. Este es Jesús. Y ahora, no, este es Jehová. No, este es Jesús. Está en el libro del Apocalipsis, ahorita lo vamos a leer. Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel. ¿Quién es el Rey de Israel? Es Jesús. ¿Se acuerdan lo que le preguntó Pilato? ¿Eres tú el rey ¿Eres tú rey? ¿Lo dices tú o alguien te lo dijo? ¿Qué acaso soy yo judío? Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo. O sea, Pilato, mi reino es espiritual. No es de este mundo es carnal, es pasajero. Mi reino es espiritual. Aún la esposa de Pilatos había tenido un sueño en relación a la verdad. Jesús le dijo, yo soy la verdad. Dice, ¿qué es la verdad? O sea, mi mujer tuvo un sueño en relación a la verdad. Pero no lo entendió, tampoco Pilato, pero le dijo, oye, ten cuidado con ese hombre, porque tuve un sueño. O sea, Dios tuvo cuidado de Jesús, nuestro Padre Dios, al que nadie ha visto. Pero ¿cómo lo podemos ver? En Cristo Jesús. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí, no hay Dios. Esto lo dice Isaías en relación a nuestro Padre. Jehová, Yahweh, como lo quieran mirar. Apocalipsis 1:11. Dice el que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahí está Jesús. 1:17. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último, o el postrero. Este es Jesús. El primero que resucitó de entre los muertos. ¿Y cuál va a ser por lo tanto, él también es el último, así como un capitán en un barco, él es el último, él no va a abandonar por todos los que murió, hermanos, él murió por todos. Yo soy el primero y el último. Apocalipsis 2:8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, el que estuvo muerto y vivió. Jesús estuvo muerto, aquí lo dice, estuvo muerto, pero tenemos que entender la muerte, hermanos. Estuvo muerto, estuvo separado de nuestro Padre Dios. Eso es la muerte. Y vivió. Ya sabemos que el que estuvo muerto, el primero y el postrero es Jesús. Ahora sí vamos a estudiar Isaías 41. ¿Ok? Esta es profecía. Acuérdense, está la ley, los mandamientos. Este es un profeta. ¿Ok? Entonces dice Isaías, poniendo Dios, palabra de Dios en su boca, dice, escuchadme costas y esfuércense los pueblos. Acérquense y entonces hablen. Estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiera. Entregó delante de él las naciones y le hizo enseñorear de reyes. Lo entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Lo siguió, pasó en paz,
por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo Jehová, o sea Cristo, yo Jehová, el primero y yo mismo con los postreros. Las costas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano, dijo, esfuérzate. Eso lo tenemos que hacer como iglesia, los hermanos. Hermano, esfuércese, hermano. Cristo vive. Ánimo, hermano, no tenga miedo en relación a sus hijos, en relación a lo que estén pasando, hermanos. Esfuércense, busquen el rostro de Cristo. Tenemos a nuestro Redentor, a Cristo Jesús, hermanos. Esfuércense, no teman por los que murieron sin Cristo. Sí, hay un castigo por no escuchar a la voz de Dios, hay un castigo. Pero la ira de Dios no es para siempre, hermanos. Ok, fíjense bien. Ya leímos en el capítulo, en el estudio anterior, que es la parábola de Lázaro y el rico. Ya leímos ahí, y de hecho voy a sacar el versículo de ahí para traerlo al estudio que es en relación a la persona que se murió y tiene su lengua seca, que aquí lo menciona Isaías. El carpintero animó al platero. O sea, aquí estamos viendo personas conocedoras del arte. ¿Ok? Y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque. Ahora, aquí en relación al platero, al martillo, es en relación a, vamos a decir, cuando se construyó el templo, hermanos, había personas, vamos a decir, que tenían cierta diestra, cierto arte para levantar el templo, que es simbólico. Por ejemplo, Jesús simbólicamente es un carpintero, simbólicamente. Él nunca trabajó de carpintero, la gente dice que él fue carpintero, no. Simbólicamente Jesús, José fue carpintero. Entonces fíjense, y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. ¿Okay? Pero tú, Israel, siervo mío eres tú. Ahora yo siempre les digo, vean el contexto, ok, en relación a lo que estamos viendo. Aquí en el contexto también hay idolatría. En la idolatría también se hacen, y todavía esto pasa en nuestros días, o sea, siguen haciendo imágenes, siguen adorando imágenes, ¿verdad? No tienen ojos, no ven, no tienen pies, no caminan, y la gente las adora. Pero bueno, pero ¿qué dice aquí? Esto es idolatría. Entonces dice, pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob. Fíjense, cuando en la palabra de Dios dice Jacob, hagan de cuenta que dice, pero tú, Jacob pecador. ¿Por qué Jacob? ¿Por qué no Israel? O sea, Jacob, mientras fue Jacob, él era tranza. Jacob fue tranza. Ahora él también se lo estaba transeando a su suegro, porque le dijo, mira, trabaja para mí y te voy a dar a mi hija. Y cuando Jacob miró a la mujer, dijo, qué guapa está esta muchachona, o con esta me voy a casar. Entonces le dijo, trabaja para mí. Entonces él trabajó para él, y todo lo que tocaba a Jacob se multiplicaba. Entonces el suegro de Jacob hizo mucho dinero. Entonces dijo, no, entonces en lugar de darle la hija que le gustaba, le dio la otra. Y Jacob se enojó, dice, oye, pues tú me prometiste, mira, trabaja para mí otro tiempo y te la voy a dar. Entonces ya llegó un tiempo donde pero Jacob transeaba al suegro también. Entonces eventualmente le dice, a ver, pues tú me transeaste. Entonces él se va de ahí con su mujer.
Su mujer se viene con una estatuilla de un ídolo, y entonces el suegro piensa que Jacob se lo robó. Entonces viene y lo alcanza, dice, dice, ¿por qué te vas? Dice, te vas y dice, pues ya trabajé todo y no me dejas ir. Dice, aparte te llevas a mis dioses. Entonces le esculca todo, pero resulta que su hija, que era idólatra, traía la estatuilla, la tenía escondida y por eso no le pudo esculcar ahí. Dice, es que estoy en mis tiempos en la menstruación y por eso no me puedo bajar del animal. Entonces, cuando viene Jacob tuvo un encuentro con el Señor, con el ángel del Señor. O sea, él oró, hermanos. Y en su oración el Señor escuchó su oración. Entonces le cambió el nombre. Y le puso Israel. Entonces hay una diferencia. Cuando se habla de Jacob, está hablando de la persona mundana. Ya cuando habla de Israel, está hablando de una persona convertida al Señor. Ok, eso solo para hacer esa aclaración. Fíjense, pero tú, Israel, siervo mío eres. O sea, ya convertido. Tú, Jacob, a quien yo escogí, el tranza, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Aquí están los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que sufren. ¿Por qué sufría Jacob? Porque temía que su hermano Saúl lo fuera a matar. Dice, mi hermano me va a matar. Él era cazador, imagínate. Era cazador, o sea, y estaba fuerte, y estaba hasta barbó, pues era de mucho pelo. Entonces, imagínense, o sea, Señor, me va a matar mi hermano. Entonces él oró y oró al Señor. Y el Señor escuchó los gemidos de Jacob para que su hermano no lo matara. Y eventualmente cuando su hermano Saúl lo encontró, lo abrazó. Porque Dios puso en el corazón de Esaú que no lo matara. Él lo quería matar, porque le robó, él dijo, la primogenitura y la bendición. Pero él mismo se la cambió, se le olvidó. Él mismo dijo, a ver, dame las lentejas. Dice, pues dame la bendición. Sí, hombre, te la doy. Y cambió la bendición de ser el primogénito por un plato de lentejas. Es lo que yo le pido a mi Señor. Señor, no te vaya yo a cambiar por un plato de lentejas que no me gustan, A mí no me gustan las lentejas. No me dejes, no permita, Señor, que yo te vaya a cambiar por un plato de frijoles. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Este es Isaías. Obviamente le está hablando al pueblo de Israel. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. De mi justicia. Venía un pueblo cruel, uno de los pueblos más crueles, Siria o Asiria, los asirios. Dice, yo levanté al pueblo de Asiria porque son mi martillo, son crueles. ¿Por qué? Porque ustedes se apartaron de mí. Pero en esta escritura no temas. He aquí que todos los que se enojan contra ti, en este caso Asiria, serán avergonzados y confundidos. Nosotros somos Israel. Nosotros somos la nueva Jerusalén, Israel. Los judíos, los nuevos judíos. Todos los que se enojan contra nosotros, aquí está. Los que se enojan contra nosotros son avergonzados y confundidos, especialmente cuando es una doctrina falsa. Por ejemplo, yo predico, hay personas que pelean contra mí. Ellos nomás están esperando a ver a qué horas. Deja que le venga una prueba, ya lo veré, y nomás están viendo a ver cuándo. Entonces, va pasando el tiempo y vamos bien.
A mí a veces hasta me preguntan, hey, ¿y cómo está tu familia? ¿Y cómo está? "Ah, está muy bien, gracias a Dios". Mm, Pero el Señor, el Espíritu mismo le hace a uno entender. En realidad te están llamando porque andan esperando el tiempo de ver cuándo vas a caer, cuándo vas a renegar de mí. El Espíritu mismo habla y nos dice. Entonces, esos que están esperando nuestra caída porque andan en una falsa religión, en una falsa espiritualidad, y se enojan porque uno les dice, o sea, hermano, hermana, lo que yo le predico no es porque yo quiera ser presumido, se lo digo para su bien, es para bien de usted. A mí me daría gusto que usted conociera del Señor. No, yo conozco del Señor, pero no es a través de religión, no es a través de rezar rosarios o de que te agarres bailándole al Cristo nuevo o de que te agarres. No, es en espíritu y en verdad, como le dijo a la mujer samaritana. La hora viene y ya es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, o sea, en Cristo Jesús. Algo tan simple como gracias en la intimidad de nuestros hogares. Gracias, Padre mío, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque nos diste a Jesús, Señor, que llevó, Señor, nuestras faltas, nuestras vergüenzas, nuestras iniquidades. Gracias, Cristo Jesús, por usted llevar nuestra afrenta, Señor, que es grande. Gracias, Cristo Jesús. En usted tenemos nuestra esperanza, Señor. Entonces se lo decimos a la gente, y no, que esa religión en la que tú estás es falsa y que no sé qué. Entonces hasta se enojan con uno cuando en realidad. Entonces, fíjense lo que dice el Señor, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Ahora, en realidad el verdadero enemigo no son las personas, sino los espíritus, o sea, Satanás mismo. Pero Satanás mismos y los demonios, ellos son los que eventualmente llevan la afrenta. Pero ellos también usan los cuerpos de las personas que se gozan en la injusticia. O sea, quieren ver que nos vaya mal. O sea, ¿a quién le va? O sea, ¿qué bien le va a hacer a una persona que a uno le vaya mal? O sea, como diciendo, ándele para que se le quite por hocicón o lo que, porque a veces se enojan por lo que uno les dice. Aunque uno se los diga con amor, pues no sé, o sea, ¿cómo se lo dices a la gente? Hermano, la palabra de Dios dice que debemos de cuidarnos de la idolatría. Busque a Cristo y Cristo le va. En Cristo está escondido todo el conocimiento de nuestro Padre Dios. En Cristo, no en la idolatría. No en la idolatría. No, pero yo quiero cantarle al patrón Santiago, que yo quiero cantarle a la Virgen María. Eso es idolatría, hermano. Busque al Padre. Busque a Cristo. O sea, eso es lo que dice la palabra de Dios. No, pero a usted qué le importa. Ok, está bien, pues está bien. Entonces, es tanto el enojo que hasta les rechinan los dientes. Pero deja que le caiga acá, deja que ya lo veré. Y nomás andan viendo a ver a qué horas somos avergonzados. Entonces, mientras tengamos nuestra confianza en nuestro Padre Dios y en Cristo Jesús, ellos son los que caen. Aquí está, aquí lo dice la palabra de Dios. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es. Aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. So está Jacob y está Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es
tu Redentor. Obviamente este es Cristo, hermanos. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Juan habló de Cristo Jesús. Preparad el camino del Señor. Juan el Bautista fue el último. Hay gente que dice, ya no hay profetas porque el último profeta que hubo fue Juan. En relación a la venida de Cristo, hermano. No de que ya no hay profetas. Pablo dice en Primera de Corintios 12 que hay profetas. Y hay personas hay seminarios donde enseñan que ya no hay profetas. Y yo digo, ay, Señor. Pero bueno, ¿por qué? Porque andan envanecidos, nada saben. O sea, ¿cómo no va a haber profetas? Si no hubiera profetas, pues ya no se predicara el evangelio, hermanos, por Dios. El profeta siempre trae palabra de Dios. He aquí que yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Los aventarás y los llevará el viento, o sea, como la paja, así como cuando agarran el trigo. Nosotros agarramos el aventador. Lo agarramos el trigo, agarramos la paja y la aventamos así. Y el viento separa la paja del trigo, del grano. Entonces, el viento se lleva la paja. Entonces, las personas que pelean contra nosotros son como paja también. Son como paja, o sea, el viento se los lleva. Y los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás en Jehová, en nuestro Padre, o en Cristo. Te gloriarás en el Santo de Israel. ¿Quién es el Santo de Israel? Es Jesús, hermanos. Los afligidos y menesterosos. Fíjense, aquí está lo que dice Jesús en Lucas 16. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no la hay. No la hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desamparará. ¿Se fijan? Esa persona que se murió sin Cristo tiene esperanza. Cristo, aquí lo dice, hermanos, aquí lo dice, fíjense bien. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas, o sea, Cristo, y no las hay. Seca está de su sed su lengua. Vamos a Lucas 16. Lucas 16 en relación cuando dice, donde dice el rico que le diga a Lázaro, le dice a Abraham que venga y le moje a su lengua. Fíjense cómo dice en Lucas 1:64, ¿ok? En relación a la lengua. Vayan y lean el contexto. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, habló bendiciendo a Dios. O sea, la lengua, hermanos, no es otra cosa que gracias, Cristo Jesús, por tu amor hacia nosotros. Ese es el agua. Queremos honrar a Cristo Jesús. Pero llega un tiempo en donde ya no podemos. En la muerte. Ya no vamos a poder si nos morimos sin Cristo. Entonces, Él quisiera alabar a Cristo, alabar a nuestro Padre Dios. Y no puede, por eso le dice, manda a Lázaro para que moje. O sea, es simbólico, es alegórico.
Es alegórico. Ahora en 16:24 dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Cuál es la llama? Él quiere alabar a Cristo y no puede, hermanos. No puede. El Señor me mostró a mí en un sueño, aún las flores de los campos alaban a Dios. No sé cómo decírselo, yo simplemente miré a las flores alabar a Dios. Entonces, la luz de vida que nos da Dios, la que nos da la vida, tiende a alabar a Dios por naturaleza. Esa es la naturaleza del Espíritu de Dios. Entonces, estamos en este mundo, podemos obtenerla. Eso es dar fruto. Ese es el Espíritu de Cristo y el Espíritu del Padre en uno, que nos es dado a través de los ángeles. O sea, hagan de cuenta así, hermanos, se los voy a poner así. Hagan de cuenta que vamos a decir, está tu ángel, aunque vamos a decir que es Gabriel. Resulta que tú oras. Entonces Gabriel, que está escuchando tus oraciones, entonces Gabriel va al Padre. Y donde está Cristo, entonces él va ahí y vamos a decir así de una forma así, ¿verdad? No, pues fíjate que Panchito, te traigo sus oraciones y se las lleva a él. Entonces el Señor las toma. Entonces le dice a Gabriel, ok, dale de mi espíritu a Panchito. Entonces ese espíritu de vida del Padre y de Cristo lo trae Gabriel al corazón de Panchito. Y cuando él recibe eso, hermano, es bíblicamente la paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, es algo que va más allá de la mente humana. Es sobrenatural. En donde tú tienes una paz, un gozo en el Señor, que no lo puedes explicar porque va más allá de la mente humana. Ese es el agua de vida, hermanos. Es el espíritu de vida. Dice Jesús, síganme a mí y de ustedes brotarán ríos de agua viva. Esa agua viva es el Espíritu de Dios, comenzando con el Espíritu Santo a través de los ángeles, pero eventualmente colmando con el Espíritu de nuestro Padre Dios. Entonces, ese es el tormento. Entonces alguien pudiera decir, ¿cómo vamos a sufrir por no alabar a Cristo? La persona está muerta en sus pecados, y por estar muerta en sus pecados, está separado de Dios. Dios es el que nos da contentamiento. Ok, tú simplemente mira a una persona sin esperanza. Busca en el internet una persona que diga ahí, estoy seguro que las hay. Me dieron un mes de vida. Y vayan y mírenlos, cómo se miran esas personas diciendo, ya me voy a morir, yo no me quiero morir. Yo he mirado videos en YouTube de personas donde una persona en el hospital, yo no sabía que hay una persona como un psicólogo o una psicóloga, que su trabajo es darle la mala noticia, como diciendo, ¿sabes qué? O sea, por tampoco puedes decir, ¿sabes qué? Panchita, usted ya se va a morir. Ya. Acéptelo. No, imagínate, no, yo no me quiero morir. O sea, pues por eso tienen que darle el trabajo a una persona que se los diga así poco a poquito. Así como diciendo, ya, hasta aquí llegaste. Entonces yo he mirado, están en el internet.
No, pero tengo 34 años y tengo mis hijos y una madre soltera que iba a dejar a sus hijos. Yo no me quiero morir. Prepare sus cosas. Eso es, hermanos, faltarle. Esas personas, si tuvieran a Cristo, estuvieran súper felices. ¡Ah! Ya me voy con mi Señor. Ya me voy con mi Señor. O sea, el Espíritu de Dios nos da vida. Entonces, si uno dice Pablo, he peleado la buena batalla, ya me voy. Dice, ya, yo quisiera estar aquí todavía, pero también me quiero ir con mi Señor, ya quiero estar con Él. Ya quiero estar con Él. Eso dice Pablo. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos, hermanos. El espíritu de vida. En las alturas, y de eso que les estoy hablando, esto es lo que dice Isaías. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua. Nosotros somos los desiertos cuando andamos sin Cristo. Somos las tierras áridas, los lugares secos. Y manantiales de aguas en la tierra seca. Yo creo que voy a hacer un estudio en relación a la tierra seca. Déjenme, que siempre les digo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y se me olvida ya cuando menos pienso. ¿Qué era lo que iba a decir? La tierra seca. Tierra seca, voy a hacer un estudio en realidad, la tierra seca. Nosotros somos la tierra seca cuando no tenemos a Jesús. ¿Ok? Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob, dice Cristo. Traigan, anúncienos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. Ahí está la profecía, ahí está el profeta. No hará nada el Señor sin que antes se lo diga a sus profetas. Danos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. He aquí que vosotros sois nada y vuestras obras vanidad. Vanidad de vanidades, dice Salomón. Abominación es el que os escogió. Del norte levantaré a uno y vendrá. Del nacimiento del sol invocará mi nombre y pisoteará príncipes como lodo y como pisa el barro el alfarero. ¿Quién lo anunció desde el principio para que sepamos, o de tiempo atrás y diremos, es justo? Cierto, no hay quien anuncie. Sí, no hay quien enseñe. Ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras. Yo soy el primero. ¿Quién llegó del norte eventualmente? Asiria. ¿Quién llegó del norte eventualmente otra vez, 100 años después, a Babilonia? Yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión y a Jerusalén. Daré un mensajero de alegres nuevas. Miré y no había ninguno. No había ninguno. Entonces dice el Señor, voy a tener que ir yo. Voy a tener que ir yo porque no hay ninguno. Miré y no había ninguno, y pregunté de estas cosas y ningún consejero hubo. Les pregunté y no respondieron palabra. He aquí, todos son vanidad y las obras de ellos nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. Ahí está la idolatría. Ahora, Jesús dice,
en la ley y los profetas, habla de mí, escudriña las escrituras. A los fariseos le dices, ustedes tienen la esperanza en Moisés, pero Moisés habló de mí. Vamos a lo que dice Moisés, Deuteronomio 18, comenzando del 15 al 22. Fíjense lo que dice Moisés: profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Está hablando de Cristo, hermanos. Está hablando de Cristo. Ahora, todos los profetas, desde Moisés hasta Juan el Bautista, todos ellos eran alegoría de Jesús. Todos ellos, comenzando desde Moisés. Entonces dice, a él oír. Cuando estaba Moisés, tenían que oír a Moisés. Cuando llegaron a los otros, por ejemplo, Samuel, a todos los profetas, a él oigan. Todas esas personas son Jesús, son Jesús. Isaías es Jesús, Jeremías es Jesús, Oseas es Jesús. Jesús se casa con una prostituta. ¿Quién es la prostituta? Nosotros. Nosotros somos como una mujer prostituta, que seguimos a Jesús y le somos infiel, buscando al mundo. Nos vamos con Ramón. Nos vamos con Ramón. El amor al dinero, el amor al sexo, el amor a este mundo. ¿Quién es Ramón? Es Satanás, siéndole infiel al Señor. Entonces el Señor dice, búscame a mí, ten tu confianza en mí. ¿Para qué buscas a Ramón? Ramón no te va a dar lo que yo te doy. ¿Por qué te vas con Ramón? Nunca vas a ser feliz con Ramón. Sígueme a mí. Profeta del medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oirás. Ahí está. Eso es lo que dice Jesús. Moisés habló de mí. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo. Fue cuando Dios les escucharon la voz del Señor, cuando se les dio la ley, dijeron, y ellos temblaban de miedo. Dijeron, no, mejor tú habla con el Señor, porque nosotros sentimos que vamos a morir. No vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Ahí está el fuego del que hablaba el rico en Lucas 16. ¿Cuál es el fuego? Es Dios. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. Fíjense en relación a los falsos profetas también. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablara en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. O sea, tiene que morir a su idolatría. Si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. No tengas temor de él. O sea, el profeta tenía mala noticia o buena noticia. O sea, no tengas miedo, no tengas temor. Habló con presunción. Números 11 y 12. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira. Eso es lo que dice 1 Corintios 10. Y se encendió en ellos fuego de Jehová. Ahí está el fuego de Jehová. Y se encendió en ellos fuego de Jehová. Y consumió uno de los extremos del campamento. Por ejemplo, el fuego de Jehová, hermanos, se los voy a decir de una forma. Vamos a decir que Panchito anda caminando en el Señor,
¿verdad? Se congregó, escuchó el evangelio, anda caminando con el Señor, pero de repente se empezó a desviar, se empezó a desviar. Entonces el Señor le dice, corrige, hijo, corrige. El Espíritu le dice, corrige, y él no escucha, nunca, no quiere escuchar la voz de Dios. Entonces se va yendo, se va yendo, se va yendo. Entonces se enoja Dios con él. Entonces le viene el fuego de Dios. ¿Cuál es el fuego de Dios? O sea, Dios se aparta de él y está a merced de Satanás. Ese es el fuego de Dios. Entonces, Satanás, ¿dónde le va a dar? Donde más le duele. Ese es el fuego, el sufrimiento. Hay un sufrimiento que causa el fuego de Dios. Esa es la ira de Dios. Y hay un periodo de tiempo donde Dios nunca va a escuchar a esta persona. ¿Por qué? Porque él hasta se burlaba. Él hasta se burlaba. Fíjense, ¿cuándo es cuando se puede apagar este fuego? Entonces el pueblo clamó a Moisés. Nosotros podemos clamar a Jesús cuando hay fuego en el campamento. Y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. ¿Quién es el que oró? Moisés. ¿Quién es el que ora? Cristo Jesús. Pero nosotros debemos de orar siempre, hermanos, pidiéndole a Jesús si hay fuego en el campamento. Y el fuego se extinguió. El fuego viene de muchas formas. Es sufrimiento, hermanos. Es sufrimiento. Y llamó para la iglesia. Y llamó esta es la sombra y figura. Para la iglesia es sufrimiento. Y el sufrimiento es de muchas maneras. Y están las plagas de Egipto. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. ¿Se fijan? En ellos. O sea, la gente se enoja. Lo que está en Romanos 1. Eso también es fuego de Dios. ¿Cuál es el fuego de Dios? Por ejemplo, está una persona, tienen que ir a misa, tienen que hacer esto, tienen que guardar el domingo, tienen que guardar el sábado. Entonces el fuego de Dios se enciende y resulta que esta persona que anda enfocado en los 10 mandamientos viene y tiene sexo hasta con los animales. ¿Por qué? Porque Dios lo entregó. Anda en la codicia, anda en la avaricia, o sea, anda en todo lo que es el mundo. Pornografía, sexo por aquí, enfermedades venéreas y no tienen paz. Ese es el fuego de Dios, hermanos. El fuego es en ellos, no un fuego literal. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Ahí está. ¿Pero por qué pasó esto? Por la gente extranjera. Un poco de levadura leuda toda la masa, dice Pablo. Está la congregación viene caminando bien y viene uno y empieza a predicar el evangelio de la prosperidad. ¿Qué tiene que hacer con esa persona? Predicarle y si no entiende, correrlo de la congregación. Pero como ellos no lo hacen, ¿qué dice en el libro del Apocalipsis a la iglesia? Tengo esto contra ti, que toleras. Por ejemplo, en el caso de la persona que tiene el espíritu de Jezabel, engañe al pueblo. Tengo esto contra ti. Entonces el Señor quiere que la iglesia vaya caminando siendo un solo cuerpo, tolerándonos unos a otros, pero en la medida que llega una persona con una falsa queriendo imponer su doctrina, a esa persona se le tiene que corregir hasta 3 veces. Y si esa persona no entiende, esa persona ya no debe de ser un miembro de la iglesia. Es mejor que entres en el reino de Dios sin un ojo, sin una mano. Es un miembro, pero ese miembro no quiere ser del cuerpo de Cristo, quiere andar en la idolatría. Entonces es mejor que el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, entre sin un ojo, sin una mano, sin un oído, a que todo el cuerpo
llegue la ira de Dios, o sea, en el infierno, que es lo mismo. Entonces llegan aquí unas personas y ¿qué querían? Cainita. Querían cainita. Andaban en el desierto y querían cainita, ¿ok? Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿Qué quiere decir esto para la iglesia? Ay, hermano, usted siempre anda hablando de Cristo. Cristo aquí, Cristo acá, Cristo aquí, Cristo acá. Échele ahí psicología o échele algo ahí para que... Hermanos, tenemos que aprender de esta palabra de Dios. El maná es suficiente para entrar en la tierra prometida, hermanos. El maná no necesitamos más. Cristo Jesús es comida suficiente para hartarnos, hermanos, o sea, para llenarnos y ir bien hasta rojitos de las mejillas. Y era, simbólicamente, y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos, o lo mojaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo, y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. El rocío es figura también del Espíritu Santo. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, o sea, hagan de cuenta lo que ahora es una casita de campaña, ahí diciendo, ¡ay, queremos cañita! Ahora, ¿qué decían aquí? Cada uno a la puerta de su tienda llorando, o sea, no estaban satisfechos con el maná. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia a tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la cría al que mama, o a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos cainita que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Este es Jesús también, hermanos. Este es Jesús. Aquí es en donde nace los 70 ancianos, ¿okay? Que es simbólico también. Para la iglesia somos nosotros esos ancianos. Y no necesariamente son 70, o sea, es simbólico, el 7 es simbólico. No puedo yo soportar todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia a tus ojos y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. ¿Se fijan? El espíritu de Cristo también es para nosotros. Y llevarán contigo la carga del pueblo y no lo llevarás tú solo. ¿Qué dice Pablo? Pablo va a Galacia, les predica el evangelio, reciben el Espíritu Santo y se va gozoso Pablo, y de repente le dicen, Pablo, fíjate que ya llegaron los judaizantes allá, ya se están haciendo la circuncisión unos. Dice, ¡ay, Gálatas insensatos! Aquí está, debemos de llevar la carga, no solamente dejársela a Cristo, aunque Cristo dice, mi carga no es pesada. Pero debemos de llevar esa carga, hermanos. Como diciendo, ay, hermanos,
¿Cuántas veces les he predicado y todavía no han entendido? Bueno, hermanos, con los que vuelvo a tener dolores de parto, dice Pablo. Recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe. Si ustedes hacen eso, se van a caer de la gracia. Van a caer de la gracia. La ira de Dios viene contra ustedes porque están rechazando a Cristo. Pero al pueblo dirá: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Hay gente que hace esto. Antes de ser cristiano me iba mejor. Jehová pues os dará carne y comeréis. Y vaya que les dio cainita, No comerán un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero. Eran como 3 millones de personas, hermanos, o más. 600,000 hombres más mujeres y niños. Fíjense, sino hasta un mes entero. Hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis por cuanto menospreciasteis a Jehová. Ahí está cuando menospreciamos a Cristo y queremos vivir una vida placentera en los placeres de esta vida. El Señor nos entrega. ¿Quieres sexo? Hártate de sexo. Hártate. Te voy a dar hasta por las narices. Es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. ¿Quieres sexo? Órale. Sexo por aquí, sexo por acá, por las orejas, por el ano, órale, ándale. ¿Quieres carne de Egipto? Órale, hártate. Pero también vienen las consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Las enfermedades venéreas. Sí, enfermedades venéreas. ¿Quieres sexo? Órale, táscate. Para unas personas fue SIDA, ya se fueron. ¿Querías sexo? Órale, hártate. Pero también vienen las enfermedades venéreas. Esto es nada más en el sexo. ¿Ok? ¿Quieres alcohol? Órale, hártate. No solamente cervecita, órale. Échale de todo. Whisky, coñac, échale de todo hasta que te hartes. Trágate todo lo que quieras. Órale. Entonces dice: entonces dijo Moisés, y lloraste delante de él diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices: les daré carne y comerán un mes entero. Moisés, obviamente, fíjense lo que dice: se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengas abasto. Entonces, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Aquí la carne, hermano, es todo esto que les dije. ¿Quieres mujeres? ¿Quieres andar de adúltero? No te va a dar una. A Salomón le dio 1,000. 1,000 mujeres le dio el Señor. ¿Quieres mujer? Te voy a dar 1,000. ¿Qué te parece? ¿Y a dónde terminó Salomón? Terminó en la idolatría, hermanos. En la idolatría. ¿Quieres mujeres? Órale. Y salió Moisés y dijo al pueblo, a las mujeres: ¿quieres hombre? Ahorita hay mujeres que ya se acuestan ya no con 2, 3 hombres, o sea, ya 40, 50 personas ya dicen: no, yo ya llevo, una dice, ya llevo 200. Como si eso fuera algo de qué presumir. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo. Aquí está la iglesia. Y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Debemos estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, o sea, en el espíritu, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones.
ancianos, y cuando posó sobre ellos el Espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban entre estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo. No habían venido al tabernáculo. Y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizaron en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Fíjense cómo aquí están los celos. ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuere profeta. Es lo mismo que dice Pablo, hermanos. Dice, ¿hablan unos en lenguas? ¿Hablan unos en lenguas? Si no hay intérprete de lenguas, mejor cállese. No hablen en la congregación, oren en su casa. No hablen. ¿Por qué? Porque nada más se edifican ustedes mismos. Y si viene un incrédulo y viene, van a decir, estos están locos. Están locos. Entonces dice Pablo, yo quisiera que todos fueran profetas. ¿Por qué? Porque si todos fueran profetas, va a entrar una persona incrédula, y como todos son profetas, y se va a caer de rodillas y va a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque todos son profetas. Dice, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento. Un día de camino a un lado y un día de camino al otro lado. ¿Cuántas millas puedes caminar en un día? Alexa, ¿cuántas millas puedo caminar en un día? Aquí tienes una respuesta que he traducido de reference.com. A una velocidad de marcha promedio de 3 millas por hora, un hombre o una mujer sanos pueden cubrir 72 millas en 24 horas de caminata ininterrumpida. La distancia realmente... Alexa, stop. Muchas codornices, hermanos. Muchas, millones de codornices cayeron. Ahí pueden ver. Obviamente aquí un día de camino, está hablando de un día, no 24 horas, pero vamos a decir un periodo de 8 o 10 horas. Pero son muchas millas de codornices. Y un día de camino al otro alrededor del campamento y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, el que menos 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba, fíjense bien, el Señor dice, ¿quieres sexo? Órale. ¿Quieres dinero? Hártate de tu dinero. ¿Ok? ¿Quieres de lo del mundo? Órale, está bien. Pero fíjense, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes de que fuera masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió a Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatava, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. O sea, querían comida de Egipto, querían cosas para la iglesia, cosas del mundo, pero no estás hablando ni siquiera, o sea, estás hablando que se agarraron trabajando todo el día, toda la noche y todo el día.
36 horas o 30 horas, por decirlo así. Codiciaron, que es lo mismo que dice Pablo en 1 Corintios 10. Allí quedaron sepultados, o sea, murieron, o sea, el Señor los desechó. En el 12, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Nosotros somos la mujer cusita también, simbólicamente, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. Estos son los hermanos de Moisés, su hermana y su hermano. Pero fue María la que incitó a Aarón. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Simbólico de Jesús, figura de Jesús. Más bien que apunta a Jesús. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Se hagan de cuenta que la iglesia, el tabernáculo de reunión, vamos a decir, somos nosotros, el tabernáculo, somos la iglesia, nos reunimos. Entonces el Señor, ¿qué hace cuando una persona se mete en contra de un siervo de Dios? Aquí está. Son cristianos, es simbólico para la iglesia, está hablando de cristianos también. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Nos habla en sueños. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. Ahora, Moisés nunca pudo ver el rostro de Cristo. Cristo sí miraba el rostro de nuestro Padre Dios. Esa es la diferencia. Y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? Aquí está la importancia de tener conocimiento, hermanos, porque a veces se habla mal en contra de un siervo de Dios, específicamente un buen siervo de Dios. Tenemos que tener cuidado. Yo le dijera a la gente, mejor es no hablar. Mejor calladito de la boca, a menos de que el Señor, vamos a decir, si una persona tiene la seguridad de exponer a un falso profeta, bueno, expóngalo. Pero cuando una persona quiere hablar por hablar, y en realidad se está metiendo con un siervo de Dios, fíjense lo que le pasó a María, aquí está. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, se apartó. Y la nube se apartó del tabernáculo, ahí está. Es cuando el Espíritu Santo se aparta de la iglesia. Cuando una persona es iglesia, pero se ponen a condenar, a hablar mal de un siervo de Dios. El Espíritu de Dios se aparta de las personas. Entonces fíjese, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Ahora, ¿por qué a Aarón no le pasó nada? Porque fue María la que incitó a Aarón. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo a Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne.
Entonces, fíjense bien, aquí en estos versículos, hermanos, Dios tiene cuidado de todo su pueblo. Por eso yo les digo, Cristo viene a salvar aún a aquellos que murieron sin Él. Pero, después de los 7 días, después del milenio. O sea, hay un milenio, 1000 años para Dios, en realidad es solamente un día. En el reino de Dios es solamente un día. Pero un día para Dios son como 1000 años para nosotros. Entonces, en ese milenio, las personas que rechazaron a Cristo están sin Cristo. Están sin Cristo. Están así como el rico en Lucas 16, que quisieran alabar a Cristo pero no pueden. Están en el Hades, o sea, están en este mundo. No los podemos ver, pero aquí están en este mundo. Entonces, ellos no pueden estar en el paraíso. Lo pueden ver, el paraíso no está lejos. Aquí está el paraíso, se puede ver. Pero como tenemos los ojos carnales, no los espirituales, no lo podemos ver. Entonces, fíjense bien, aquí está. La que pecó, en este caso María pecó, o Miriam, en otra Biblia dice Miriam, el pueblo no avanzó, hermanos. El pueblo no avanzó. Dice, no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre, eso está en el libro de Levítico, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Pablo dice que caminemos de acuerdo a las enseñanzas de nuestro maestro, porque si no caminamos de acuerdo a las enseñanzas de nuestro maestro que es Jesús, dice, cuando resucitemos, dice, no nos volvamos avergonzados apartándonos de él, así como Adán cuando pecó. O sea, tenemos que obedecer a las palabras del maestro, porque si no, vamos a ser avergonzados por 7 días simbólicos. Simbólicos los 7 días. ¿Cuáles son los 7 días? Toda nuestra vida en este mundo, apartados del milenio, si estamos apartados de Cristo, con Cristo, no vamos a poder estar con Cristo. No vamos a poder estar con Cristo en el milenio. No vamos a poder ver a Dios. No se avergonzaría por 7 días, sea echada fuera del campamento por 7 días. Fuera del campamento es el Hades. 7 días. Ahora, esto que pasó simbólicamente 7 días. Y después volverá a la congregación. Va a regresar. ¿Quién la va a traer para la iglesia? Cristo Jesús. Cristo Jesús, ya se los leí en Isaías 41. Así María fue echada del campamento 7 días. Y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Haserot y acamparon en el desierto de Parán. De igual forma, hermano, nosotros no podemos avanzar, y esto lo dice Pablo en 1 Corintios 15. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En este caso, por ejemplo, aquí por ella ha hablado mal en contra de Moisés, simbólicamente María durmió, María pecó y por haber pecado recibió la lepra. ¿Cuál es la lepra? La lepra del pecado. Entonces el único que nos puede salvar de la lepra es Jesús. Entonces después de los 7 días, Jesús mismo viene a salvar a los que están. Ya se los leí en Isaías 41.
Deuteronomio 13 del 1 al 11. Este es también en relación a los profetas. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliera, acuérdense, Mateo 24 habla acerca de falsos profetas que van a hacer señales y prodigios. Si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, ¿qué dice? Es lo mismo que dice Jesús, no se dejen engañar. Está hablando de Deuteronomio 13. No se dejen engañar. Está hablando de doctrina. ¿Por qué? Porque van a decir, vamos en poses de dioses ajenos. Unos, los que enseñaban la ley. Otros, Dios quiere que tengas mucho dinero. Esos son falsos profetas. Esos son los dioses ajenos. Y sirvámosle. No darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios los está probando para saber si amáis a Jehová nuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. A él temeréis y guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te sacó de casa de servidumbre. ¿Qué dice Pablo? Ya entregué a Satanás, o sea, lo saqué del campamento, a Jimeo y Alejandro, algo así. Alejandro y Jimeo, creo. ¿Por qué? Porque andaban combatiendo contra Pablo con un evangelio diferente. Dice, a esos ya los entregué a Satanás. O sea, fueron sacados del campamento. Los sacó del campamento. ¿Por qué? Porque trataban de apartarlos del camino del Señor. Y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que no anduvieras, y así quitarás el mal del medio de ti. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, eso es lo que hace mi hermano. Esto que está aquí, eso. Yo tengo un hermano que es adventista y siempre viene a fregar con esto. Tienes que guardar el sábado y tienes que esto. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conociste, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él y prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Ahora, aquí está hablando no de que yo mate a mi hermano con una pistola o un cuchillo, no. ¿Cómo lo puedo matar? Predicándole el verdadero evangelio. Y fíjense, yo una vez le pregunté al Señor, Señor, tengo un hermano que anda en el evangelio de la prosperidad, un hermano más chico, y tengo a mi hermano, uno más grande, que se la pasa condenando a todo mundo porque no guardan el sábado. ¿Y saben qué me dijo el Señor? Ellos van a creer, yo mismo les voy a enseñar. Ah, ok, Señor. Si en esta vida o en la otra, Dios lo sabe. Pero en el Señor hay esperanza, hermanos. Jesús es nuestra esperanza para los vivos y para los muertos. Eso dice la palabra de Dios. Yo no sé por qué se agarran ahí predicando el infierno, que para toda la eternidad y por siempre y para siempre vamos a estar en las llamas de fuego. ¡Ay! Nos quemamos en el lago de fuego. No inventen, hermanos, no inventen. Estar separado de Dios ese es el fuego, hermano. Estar separados de Dios. Y Satanás sabe dónde nos duele. Le apedrearás. En este contexto, la apedrearle era enséñale los 10 mandamientos. Ahora ellos lo hacían literalmente, los mataban a pedradas. ¿Okay? Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Zacarías 7:12. Y pusieron su corazón como diamante, lo más duro que hay, para no oír
Fíjense bien, Dios puso los mandamientos en tablas de piedra. Las tablas de piedra son los corazones de las personas. Pero Zacarías dice, también lo dice Jeremías, y si mal no recuerdo, Ezequiel o Isaías, dice, no hombre, ustedes tienen los corazones, y obviamente Zacarías, como el diamante. Son bien duros de corazón. Dice, pero yo les voy a cambiar ese corazón. Les voy a poner un corazón de carne. Y les voy a poner mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Ese es el Espíritu Santo. Esa es la circuncisión, hermanos. La del corazón. Cuando Dios, por ejemplo, le dicen a Jesús, ¿podemos divorciarnos? ¿Es lícito el divorcio? Dice, ¿qué dice Moisés? Bueno, Moisés nos dio carta de divorcio. Dice, sí, pero eso se los dio porque ustedes son duros, por duros de corazón. Pero eso no fue desde el principio. En el principio dijo, son una sola carne. Son una sola carne. Y lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Dios no permite el divorcio, hermanos. No lo permite porque en el divorcio hay maldad. En el divorcio hay maldad. Si el divorcio fuera cierto, fuera permitido por Dios, entonces no hay esperanza contra las personas que rechazaron a Cristo en esta vida. No hubiera esperanza para ellos. ¿Por qué? Porque se divorciaron. O sea, yo no quiero divorcio. Yo mejor quiero mi amante Satanás. Entonces quiere decir que ya no hay esperanza. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios cuando dice, aunque tú seas infiel, yo sigo siendo fiel, dice el Señor? Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿A los que dicen que sí se pueden divorciar? ¿O le vamos a creer a Cristo? El que se case con la despreciada comete adulterio. Zacarías 7:12. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Mateo 7:12. Así que, vayan y vean el contexto. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con ustedes, así también haced vosotros con ellos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense, es lo mismo. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con ustedes, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Esto es la ley y los profetas. Mateo 22, 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, que básicamente esto fue lo que hizo Cristo, amar a nuestro Padre Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Esto Jesús lo hizo. Entonces, como Jesús ya lo hizo, este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Entonces, como ya Cristo lo hizo, dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Y si yo he vencido al mundo, les voy a dar de mi espíritu para que ustedes también venzan al mundo como yo lo vencí. Tan simple como eso. Entonces en Lucas 16:16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. En el reino de Dios. ¿Y cuál es el reino de Dios aquí? El reino de Dios no es comida, no es bebida, sino amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios en nuestros corazones. Amor, gozo y paz en el Espíritu Santo.
Lucas 24:44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, de que Jesús iba a morir y iba a resucitar. Eso es lo que dice la ley, los profetas y los salmos. Romanos 3:21-28. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gracias a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, yo creo que queda bien claro ya todo eso, ¿ok? En relación a la ley y los profetas. Cristo la cumplió. Cristo Jesús la cumple y dice: les voy a dar de mi espíritu para que ustedes hagan lo mismo. Solamente es por fe. Ustedes por la fe, ustedes por creer en mí, les doy de mi espíritu. O sea, nosotros creemos en la carne, recibimos el espíritu, la palabra de Dios que es espíritu, lo recibimos como esponja. Entonces el Señor nos da de su espíritu para terminar nuestra carrera, alumbrando, si es que en realidad creemos en Él, alumbrando en nuestro caminar el reino de Dios. Entonces, fíjense lo que dice en relación a la segunda muerte en el libro del Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. O sea, hay un daño de la segunda muerte. El que venciere. ¿Quién es el que vence? Si nosotros, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Si vencemos, ahí está, los que dicen que no se pierde la salvación, entonces no entienden estos versículos. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Fíjense, en el 26 de Apocalipsis. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? Dice Pablo que nosotros, cuando somos bautizados en Cristo Jesús, resucitamos juntamente con Cristo. Esa es la primera resurrección. O sea, si le creemos a Él, a su palabra, al Evangelio, hermanos. Si nosotros creemos el Evangelio, somos bienaventurados. Bienaventurados el que tiene hambre y sed de justicia. Bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los de corazón limpio, porque verán a Dios. Bienaventurados. Vayan y lean las bienaventuranzas, Mateo 5. Nosotros somos bienaventurados si le creemos al Señor. Si somos pobres de espíritu. Si somos perseguidos por amor a Él. La gente que ama el mundo, ¿cuántas veces la gente no peleó conmigo? Hermanos, tenemos que amar a Cristo y no al dinero. No, hermano Dios. Y se enojaban conmigo, los pastores. Se enojaban conmigo porque yo les decía: hermanos, o sea, debemos de ser ricos
en Cristo, no con dinero. Si nosotros buscamos el dinero y tenemos codicia de dinero, nosotros no podemos entrar en el reino de Dios. No podemos tener dos señores. O seguimos a Cristo o seguimos al dinero. Entonces se enojaban conmigo y eventualmente lo desprecian a uno. Ah, usted no entiende la palabra de Dios, hermano. A ver, ¿qué va a hacer si no tiene dinero? Y se agarran ahí alegando con uno. Fíjense, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. El que resucitó juntamente con Jesús. Y esa fue la primera resurrección. La segunda muerte, ¿cuál es la segunda muerte? La muerte natural. Por ejemplo, Pablo. Pablo estaba muerto en sus pecados, sobre todo cuando perseguía a la iglesia. Estaba muerto, porque él quería justificar con la ley. Él estaba muerto desde antes, él mismo lo dice. Yo antes que tuviera la ley, yo estaba muerto, pero yo no sabía que había ley. Pero cuando vino la ley, lo que era bueno para mí me resultó mal. Porque cuando no había ley, pues yo no sabía que pecaba. Pero una vez venida la ley, entonces yo sabía que era pecador por la ley. Y la ley, en lugar de ayudarme, me fregó. Pero cuando conocí a Cristo Jesús, entonces ya la ley no tiene potestad sobre mí. Porque la justicia que es en Cristo Jesús me salva de la ley. Entonces Pablo muere a los deseos de la carne y él dice para seguir a Cristo. Entonces él murió y resucitó, él recibió la primera resurrección. Cuando él se murió, ya la muerte natural ya no tiene potestad sobre él. Es la muerte natural para el creyente. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ahí está el milenio. Reinarán con él 1000 años. O sea, un día. Ahora fíjense, aquí está la muerte segunda. La muerte segunda. ¿Ok? Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda, la muerte segunda. A ver, fíjense bien, Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Fíjense bien. Nosotros estamos... Yo soy incrédulo, no creo. ¿Ok? Entonces, yo no sé, nunca he oído de Cristo. Estoy muerto en mis pecados. Un día me predican el evangelio y yo digo, eso no es cierto, Dios no existe. Seguí muerto. ¿Ok? Esa es la primera muerte. ¿Ok? La segunda muerte, ¿ok? ¿Cuándo va a ser? O sea, estoy muerto. Cuando me muero, ¿quién es el Hades? Vamos a decir que soy yo. Este cuerpo es el Hades. ¿Ok? Entonces yo no creo. Ya estoy en el Hades. ¿Ok? Estoy muerto. Entonces, en la segunda muerte, voy a ver que en realidad hay resurrección. Y yo digo, wow, o sea, no me morí, sigo aquí, todavía tengo conciencia. Lucas 16, el rico y Lázaro. Pero cuando abro los ojos, una vez que me muero, me doy cuenta que estoy separado de Cristo. Pablo lo dice. Entonces digo, wow, sí existe Dios, pero está lejos. Está lejos. ¡Ey! Padre Abraham, manda. Ahora sí, Padre Abraham. Ahora sí, Padre Abraham. Te predicaron la palabra, el evangelio y no existe.
Entonces dice Abraham, ustedes ya tuvieron lo suyo, ya tuvieron lo suyo. Esa es la muerte segunda. O sea, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Cuál es el lago de fuego? Acuérdense, allá hablamos del fuego de Dios. Separados de Dios, la ira de Dios, hermano. Esa es la ira de Dios. Me despreciaste, no me quisiste. Yo te quise dar vida y nunca quisiste. Entonces llega un punto, ay, Padre Abraham, manda a Lázaro para que moje, porque yo quiero alabar a Dios. Ahora si quieres alabar a Dios, pues no puedes. Tantas veces que se te predicó y nunca quisiste. Ahora nosotros, ándele para que se le quite, a lo mejor decimos, ¿eh? Pero Cristo no es así, hermanos. La palabra de Dios dice que Cristo oye. Él oye la voz de los afligidos. La segunda venida de Cristo no es con relación al pecado. La segunda venida de Cristo viene y Él chifla. No sé chiflar, por eso le hago así. Entonces, el Señor, los que seguimos al maestro o al pastor, a nuestro pastor, lo escuchamos. Pero una vez que viene la guerra, la batalla de Gog y Magog, o sea, eventualmente todas las personas que están en el Hades, en el cuerpo de muerte, porque siguen en el cuerpo de muerte, que es el Hades, van a creer y van a llorar al Mesías, que es durante el milenio. Falta mucho. Apocalipsis 21:18, pero ya terminé, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda es la ira de Dios, hermanos. Y la ira de Dios pasa. La ira de Dios no es para siempre. Esa es la muerte segunda. Cuando vean el día del Señor, eso quiere decir la ira de Dios. Cuando vean la muerte segunda, eso quiere decir la ira de Dios. Esto que les acabo de leer es la ira de Dios. Pero por ahí hay una escritura que dice, ¿se acuerdan del arco? El arco iris. Sí. Después del diluvio, en el diluvio dice, ya no los voy a destruir. Dios hizo un pacto con la humanidad, hermanos. Ya no los voy a destruir. Entonces, cuando ellos piensen que van a ir, sin saber que ya están en el lago de muerte, en el lago de fuego, cuando ellos piensen que van a estar ahí por una eternidad, van a estar ahí, ¡ay, Señor! ¡Oh, Señor, ten piedad, Señor! ¡No! Entonces viene Jesús y los salva. Los salva. Porque así es nuestro Padre Dios, hermanos. Así es nuestro Padre Dios. Fíjense, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo no vino a condenar al mundo. Cristo ya vino a dar su vida por todo el mundo. Pero es necesario predicar el Evangelio para que seamos bienaventurados. No todos somos bienaventurados, pero las personas que no fueron bienaventuradas, dice, bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Tomás. Entonces los que no creyeron
no fueron bienaventurados. ¿Por qué? Porque sufren la muerte segura, la ira de Dios, incluyendo en la otra vida, que es la séptima trompeta. Ok, entonces voy a hacer una tercera parte para incluir a Primera de Corintios 15 y en relación a la séptima trompeta, que yo ya hice estudio en eso, pero simplemente para completar el estudio. En Cristo Jesús hay esperanza, hermanos, ¿ok? La paz de Cristo esté con todos ustedes.